Encontré una bolsa enterrada en mi patio y desde ese día todo cambió. Esta historia es enviada por un seguidor que quiso mantener su nombre en anonimato. La historia que están a punto de escuchar me llegó por mensaje. Quiero aclarar que este es el testimonio de una persona que decidió compartir lo que vivió. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Esto es Déjame platicarte con Claris Martínez. Yo solo les pido algo, escúchenla completa. Hola Claris, mucho gusto. Me llamo y soy de Zacatecas. Nunca había contado esto porque sé que mucha gente se burla cuando escucha la palabra brujería. Yo tampoco creía en esas cosas, hasta que me pasó algo que sinceramente todavía no puedo explicar. Hace aproximadamente 4 años compré una casa que llevaba mucho tiempo abandonada. El precio era muy bueno y aunque todos decían que esa casa tenía mala fama, yo pensé que solo eran chismes del pueblo, ya sabes. Los primeros meses todo estuvo tranquilo, pero una noche mi perro empezó a ladrar, así desesperadamente, hacia el patio trasero. No ladraba a la calle, ladraba directamente a un rincón donde había un árbol seco. Salí con una lámpara pensando que había un gato o un tlacuache, algún animal, pero no había absolutamente nada. Lo extraño fue que el perro jamás quiso volver a acercarse a ese lugar. Con el paso de las semanas, empezaron a pasar cosas pequeñas. Las llaves aparecían en lugares donde yo juraba no haberlas dejado. La televisión se encendía sola. Varias veces desperté exactamente a las 3:17 de la madrugada. Lo atribuí al cansancio hasta que un domingo decidí limpiar el patio. Mientras quitaba unas piedras, la pala golpeó duro. Tocó algo duro, pensé que era una tubería, pero era otra cosa completamente diferente. Era una bolsa de tela negra, amarrada con un listón rojo. Cuando la abrí, sentí un olor muy fuerte a humedad. Dentro había tierra, varias monedas oxidadas, plumas negras, un pequeño muñeco hecho con tela y una fotografía. La fotografía era del antiguo dueño de la casa. Tenía varios alfileres atravesados. En ese momento se me heló la sangre. No sabía si alguien estaba jugando conmigo o si aquello llevaba años enterrado. Decidí volver a guardar todo exactamente como estaba. Esa noche, créeme que casi no dormí. Cuando encontré aquella bolsa enterrada, pensé que todo terminaría ahí. La envolví otra vez y la dejé exactamente donde estaba, pero esa misma noche comenzó lo peor. Eran las 2:58 de la madrugada cuando mi perro empezó a llorar. No ladraba, lloraba. Un llanto que nunca le había escuchado. Encendí la luz y el perro estaba sentado frente a la puerta de mi cuarto. No dejaba de mirar hacia el pasillo, como si hubiera alguien parado ahí. Revisé toda la casa, no había nadie. A la mañana siguiente encontré tierra húmeda en el piso de la cocina. Pensé que yo la había metido con los zapatos, pero las huellas no eran de botas. Parecían pies descalzos. Seguían un mismo camino. Entraban por la puerta trasera y terminaban justo frente al árbol donde yo había encontrado la bolsa. No había huellas de regreso. Empecé a dormir con todas las luces encendidas, pero cada madrugada exactamente a las 3:17 escuchaba 3 golpes. No en la puerta, debajo del piso, como si alguien estuviera golpeando desde abajo. Una tarde revisé las cámaras de seguridad. Las adelanté hasta las 3 de la mañana. Ahí fue cuando vi algo que todavía no puedo explicar. Mi perro estaba dormido en la sala.
De pronto levantó la cabeza, se puso de pie y comenzó a mover la cola, como si hubiera reconocido a alguien. Después caminó lentamente hasta el árbol y se quedó sentado mirando un punto fijo durante casi 15 minutos. Las cámaras no captaron a ninguna persona, solo al perro reaccionando como si alguien estuviera ahí con él. Al día siguiente le enseñé el video a un vecino. Él se quedó callado varios segundos. Después me preguntó, ¿tú también escuchaste a la mujer? Le dije que no. Él me respondió, ponle volumen. Subí el audio. Al principio no se escuchaba nada, pero unos segundos después, muy bajito, se alcanzaba a distinguir una voz. No entendía lo que decía. La repetimos varias veces hasta que logramos escuchar 3 palabras. No la abras. Se me heló el cuerpo porque yo jamás le había dicho al vecino que había encontrado una bolsa enterrada. Él no tenía forma de saberlo. Esa misma tarde regresé al patio decidido a desenterrarla otra vez. Pero cuando llegué, el hoyo estaba abierto, la tierra estaba removida y la bolsa había desaparecido. Pensé que alguien había entrado a mi casa. Revisé puertas, ventanas, nada estaba forzado, hasta que levanté la vista. En la pared del patio había una frase escrita con tierra húmeda. No era para ti. Salí corriendo. Esa noche no regresé a dormir. Al día siguiente fui con la señora más anciana del pueblo. Ni siquiera terminé de contarle la historia. Me interrumpió y me dijo, la casa ya eligió a otra persona. Véndela antes de que vuelva a aparecer la bolsa. Han pasado 4 años. Vendí la casa. Nunca regresé, pero hace apenas 2 semanas recibí un sobre sin remitente. Dentro solo venía una fotografía. Era el árbol de aquel patio. Y al pie del árbol había una bolsa negra exactamente igual a la que encontré enterrada. No era para ti. Leí esa frase una y otra vez, pero ya era demasiado tarde, porque yo sí había abierto la bolsa y había cometido un error del que me iba a arrepentir durante muchísimo tiempo. Cuando encontré aquella bolsa, además de las monedas, las plumas y la fotografía, había un pequeño listón rojo amarrando un paquete de papel muy viejo. No se lo mencioné a nadie. La curiosidad me ganó. Lo desaté. Dentro había una hoja doblada. Varias veces. Tenía esos dobleces que son muy extraños y a la vez son muchos. No tenía dibujos extraños, no tenía símbolos, solo había varios nombres escritos a mano. Algunos estaban tachados y el último espacio estaba completamente en blanco. Pensé que era una broma, guardé el papel en un cajón y seguí con mi vida. Pero esa misma semana empezaron las coincidencias. Perdí mi trabajo. Mi camioneta dejó de funcionar sin explicación alguna. Mi cuenta bancaria fue víctima de un fraude. Y lo más raro, personas que hacía años no veía comenzaron a buscarme para reclamarme cosas que ni siquiera recordaba. Yo seguía diciéndome que todo era casualidad. Ya sabes, cosas que pasan, los carros se pueden descomponer de un día para otro, cosas así. Hasta que una noche abrí el cajón donde había dejado aquella hoja. El papel seguía ahí, pero ya no estaba igual. Había un nombre escrito en el espacio que antes estaba vacío. Era mi nombre. Pensé que alguien había entrado a la casa, revisé cámaras, no apareció nadie.
Las puertas nunca se abrieron. Tomé el papel y fui directo con la señora del pueblo. En cuanto lo vio, cambió la expresión de su cara. No quiso tocarlo, solo me preguntó, ¿quién desató el listón? Le respondí yo. Se quedó en silencio, después me dijo una frase que todavía hoy recuerdo palabra por palabra. Hay cosas que no están hechas para dañar a cualquiera, están hechas para llegar a una sola persona. Si alguien más las abre, termina cargando con algo que nunca le perteneció. Le pregunté qué significaba. Ella respondió, no lo sé, pero desde que abriste esa bolsa, quien debía encontrarla ya no podía hacerlo. No entendí, hasta que 2 semanas después apareció un hombre en mi puerta. Era un señor de aproximadamente unos 60 años. Nunca lo había visto. Me preguntó si yo era el nuevo dueño de la casa. Le dije que sí. Entonces hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Encontró una bolsa enterrada debajo del árbol? Le mentí. Le dije que no. Él solo sonrió y antes de irse dijo, entonces todavía sigue ahí. Lo vi alejarse, no pude dejar de pensar en él. Corrí para alcanzarlo, pero ya no estaba, la calle estaba completamente vacía. Esa misma noche soñé con un árbol seco. Debajo del árbol había varias personas cavando desesperadas. Una de ellas levantó la cabeza. Era el mismo hombre. Solo dijo una frase. Nunca era para ti. Desperté empapado en sudor y por primera vez sentí miedo de verdad. Han pasado ya 4 años, vendí la casa, nunca volví a Zacatecas, pero hay algo que todavía no puedo explicar. Cada aniversario del día en que abrí aquella bolsa, recibo un sobre sin remitente. Siempre viene vacío. Lo único que cambia es una hoja de papel. Y en esa hoja cada año aparece un nombre distinto. Todos son personas que meses después descubro que fallecieron por causas completamente diferentes. No sé quién envía esos sobres. No sé si alguien me está jugando una broma de muy mal gusto o si todo ha sido una cadena de coincidencias imposibles. Lo único que sé es que el último sobre llegó hace 3 días y por primera vez el papel venía completamente en blanco. Ya no había ningún nombre escrito, solo una frase, ahora te toca esperar. Han pasado más de 4 años desde aquel día y sinceramente todavía no hay una sola semana en la que no piense en lo que ocurrió. Muchas personas me preguntan si creo en la brujería y mi respuesta siempre es la misma. Esto no se trata de convencer a nadie. No se trata de decir si existe o no existe. Tampoco quiero que por escuchar mi historia alguien cambie su forma de pensar. Hoy en día en redes sociales hay mucha controversia sobre estos temas. Hay quienes creen, hay quienes se burlan y hay quienes dicen que todo tiene una explicación lógica. Yo respeto todas las opiniones, pero también sé lo que viví. Soy un ser humano que lleva más de 4 años cargando con una incertidumbre que nunca ha podido resolver. Y si hay algo que me pasa todos los días, no es haber encontrado aquella bolsa. Lo que realmente me pesa es haber abierto algo que nunca me pertenecía. Nunca supe para quién era. Nunca supe quién la enterró. Y tal vez nunca sabré si todo lo que ocurrió después fue una coincidencia o simplemente el precio de mi curiosidad. Si pudiera regresar el tiempo, jamás habría abierto esa bolsa. No hubiera tocado aquel listón rojo. Hay puertas que es mejor no abrir. Hay preguntas que, aunque tengas la oportunidad de responderlas, quizás sea mejor dejarlas sin respuesta. Y hay cosas que simplemente no fueron hechas para nosotros.
Por eso hoy solo quiero decirles una cosa. No permitan que la curiosidad los lleve a hacer algo que después pueda quitarles la paz, porque la tranquilidad vale mucho más que cualquier respuesta. Clarice, si estás escuchando esto, gracias por darme un espacio en tu podcast. Llevo tiempo siguiéndote en tus redes y me gusta mucho la forma tan respetuosa en la que cuentas las historias de las personas. No sé si alguien creerá en lo que acabo de contar y la verdad tampoco busco convencer a nadie. Solo necesitaba sacarlo después de tantos años. Ojalá que mi historia le sirva a alguien para pensar 2 veces antes de dejarse llevar por la curiosidad. Te mando un fuerte abrazo hasta Denver, Colorado. Que Dios bendiga a ti, a tu familia y a toda la comunidad que escucha tu podcast. Con cariño, desde Zacatecas.